皆さん、おはようございます。カルロスと申します。日本語の教師です。僕は、日本語を勉強している人に、インターンシップ、日本でのインターンシップを探してます。今日のゲストは、東京に住んでいる、東京でもインターンシップをしているスペイン人のジュディスさんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。私、ジュディと申します。私はバルセロナから来ました。ここに。本当にそう、カルロスのおかげでこのインターンシップができた。私はもう先週終わった。いろいろな心配いつもしている。それでもまだ日本で住める。それでもまだ、いろいろなものができる。これちゃんと聞いて。私が歩けるとそのままでインターンシップした。このレッスンは最初にオンラインで受けました。その時まだカルロスは、カルロスと、会う機会ができなかった。でも、かもね、6月間後 ?6 月間がいい ?6 ヶ月後そっか、6ヶ月後、カルロスが日本に来る前に来た。東京de私たちは会った。Carlos no oye. Bueno, gracias de nuevo, Judith, por venir aquí. Hoy estamos en Tokio. Vamos a hablar un poquito del japonés, de cómo nos conocimos y de las prácticas. Entonces, ¿me puedes contar un poquito por qué me contactaste en un primer lugar? ¿Por qué a ti, Carlos? Sí, ¿por qué a mí? Pues mira, que sepas que la razón esta la volví a pensar cuando estaba en el avión viniendo a Japón. ¿De verdad debería de continuar con Carlos o no? Porque claro, no, es decir, esto lo tenéis que pensar también. Si tú estás yendo a Japón, pues quizás en vez de un profesor online te conviene más uno que está aquí, ¿verdad? Quizás sí. Entonces en el avión me hice pues una especie de esquema, ¿vale? Un esquema que, bueno, aún conservo, tengo una foto, si queréis os lo puedo enseñar, si no queréis, pues... Y entonces ahí me pregunté a mí misma, ¿de verdad debería de seguir con Carlos, sí o no? Pero entonces me di cuenta de una cosa, que claro, yo soy española, Carlos también es español. Entonces, la manera de pensar original que tenemos se parece bastante, ¿no? Y entonces, claro, errores que yo haga, que quizás un inglés nativo o un japonés nativo tenga, pues no las van a hacer. En cambio, Carlos sí que las hace, ¿vale? Después también Carlos, pues... Aunque yo llegara tarde a las clases, ¿vale? Esto también es una realidad. Aunque yo llegara tarde a las clases, él siempre me perdonaba. Bueno. ¿No? Entonces esto demuestra que Carlos tiene un corazón bastante grande, ¿vale? Por ejemplo, para hacer este vídeo yo misma llegué tarde. A ver, esta vez tiene un cierto sentido, ¿vale? Pero ya lo tienes que tener en cuenta. Y bueno, y después también que no me di cuenta, ¿vale? Es decir, hasta que intenté estudiar por mí misma comprando libros para el examen N2, que al final sí que hice por mi cuenta, que hay cosas que sí que merece la pena que te las revise un profesor. Sobre todo es cuando tú acabas de escribir, que aunque se lo envíes a ChatGPT o se lo envíes a la AI, cualquier modelo que utilices, digamos que cuanto más le preguntes para que te lo corrige, más empieza a dar vueltas y... Digamos que hay cosas que es más fácil que se la digas al profe y que el profe te va a decir claramente que esto es debido a tu españolismo y esto es debido también a que está mezclando tu catalán, porque bueno, yo soy de cerca de Barcelona. Y bueno, más que nada es eso, que lo tengáis en cuenta, que él tiene un corazón bastante grande, ¿vale? Tiene un corazón muy grande, que aunque estés en las peores situaciones del mundo, él va a seguir haciendo tus clases. Eso, claro, por supuesto. Que si estás cerca de su casa puedes ir a verle, claro. Que incluso te va a ofrecer, quizás, es decir, si tiene su propia casa y eso, incluso te va a ofrecer quedarte a dormir ahí, si estás en las peores situaciones del mundo. No, es decir, está bien que lo sepan, es decir, que tienen la oportunidad de cuando lleguen a Japón, que si no han encontrado una casa, que aún pueden estar ni que sea una semana ahí, mientras están buscando una casa, él te va a ayudar, incluso te va a ofrecer sus contactos, ¿vale? Es decir, LinkedIn también, te va a ofrecer sus contactos, te va a ayudar de verdad.
que eso es una cuestión que un profesor normal no te va a hacer. Te va a ayudar de verdad. Así que, por favor, si queréis probar a ir a Japón y hacer un internship a lo loco, él es la mejor opción. A menos de que tengáis, de verdad, 3 meses como mínimo antes de venir a Japón, entonces, ok, no hay ningún problema en que intentes buscar un profesor, ok, pero de verdad que te va a resolver la vida. Así que es un... No existen apenas servicios para españoles que quieren venir a Japón y buscar prácticas en Japón. Es bastante complicado porque hacen falta contactos y saber japonés. Así que, Judy, ¿me puedes contar exactamente por qué quisiste? ¿Por qué querías venir a Japón a hacer prácticas? Bueno, para empezar, más que prácticas, primero era el hecho de querer vivir aquí. Entonces, bueno, yo ya me gradué de la universidad y ahora estoy haciendo un máster online por la web. Y bueno, entonces claro, al ser online te ofrece oportunidades de moverte a cualquier lado, ¿no? Y entonces claro, recordé, digamos, mis tiempos de la infancia y mis tiempos de la escuela secundaria en que de verdad mi sueño era vivir en Japón porque era un ataco, vamos, digamos que cada día por lo menos estaba mirando 35 capítulos durante las vacaciones de verano. Y bueno, entonces pensé, vale, pues ahora es mi oportunidad perfecta para ver cómo es el mundo laboral en Japón. Y como ya estoy a punto de acabar, digamos, el máster, pues dije, me voy a hacer unas prácticas. Muy bien, prácticas. ¿Dónde, cómo, qué hago? Sí, existe el Gogo Nihon, ¿vale? Esto lo tengo que decir. Pero en el Gogo Nihon tampoco está muy claro el tema de las prácticas. Luego, por la web también hay servicios que son de, pues, hacer internships. Y también en las universidades normales también hacen ese tipo de cosas. Pero claro, si estás haciendo un máster que está relacionado con ciencias, que está relacionado con ciencia de datos completamente, o está relacionado más bien con matemáticas, estas cosas, y no es literatura, pues no hay servicios de internship a nivel de Japón. Siempre son cosas relacionadas con traducción, literatura, etc. Entonces, claro, al empezar a hacer las clases online con Carlos, él me habló de que quizás es posible hacer un internship. Posible. Entonces me empezó a dar esperanzas. Y entonces me empezó a hablar de diferentes contactos. Y uno de ellos, pues, a ver, sí que no tenía mucho que ver con ciencia de datos, pero de alguna forma colaba. Y entonces ahí fue la oportunidad. Gracias a Carlos pude hacer una entrevista con el jefe de la empresa. Y bueno, más o menos vendiéndole las habilidades y vendiéndole un poco, que también sé japonés, que me enseñó Carlos, Claro. Pues conseguí que me ofrecieran ahí la oportunidad. Y bueno, y de esta forma, más o menos, después de hacer unos cuantos trámites con el Working Holiday Visa, que os lo recomiendo. Claro, es necesario para hacer las prácticas. Sí, es necesario, y además con el Working Holiday Visa también puedes hacer un arbaito, que gracias al japonés de Carlos pues pude manejármelas, porque yo misma me busqué un arbaito, fui una camarera. Os puedo decir que con el japonés que se aprende de Carlos puedes ser una camarera, ¿vale? También Os puedes hacer más animo. cosas. Sí, más cosas, pero como mínimo una camarera, puedes serlo, puedes serlo. Y bueno, y de esta forma pues llegué a Japón, y entonces gracias al internship pues he podido ver cómo es realmente el mundo laboral japonés. Aunque fuera una empresa así medio francesa, medio muchas cosas, los que trabajaban ahí eran japoneses, ¿vale? Y entonces todos los días estaba escuchando sus conversaciones en japonés, y entonces era muy gracioso porque lo que aprendía cada semana de Carlos, alguna cosilla llegaba a escuchar de las conversaciones de los que estaban trabajando ahí. Y entonces eso, que os recomiendo muchísimo que intentéis hacer aquí el servicio de internship de Carlos Sensei. En japanintern.net. Os animo mucho, y además eso, sobre todo recordad que yo mismo he podido hacer un arbaito con su japonés, que ya habéis comprobado con la conversación de antes de mi japonés, que es bastante horrible, y aún así he podido sobrevivir. Gracias a Carlos. ¿Qué ha sido lo más interesante que te ha pasado en Japón? Lo más interesante de Japón, bueno, digamos que son muy amables, ¿vale? ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Que sí, uno tiene la imagen de que en Japón son fríos, no dan abrazos, de que van a pasar de ti, aunque te caigas en el suelo pasan de ti. Pues bueno, os puedo decir que, a ver,
sí que es verdad que muchos errores no se dan. Es decir, estas conversaciones las he tenido con unos cuantos japoneses, les he preguntado, ¿realmente es así? Sí, no, no sé cuántos. Vale, eso es verdad. Pero cuando de verdad tienes un problema, ellos son los primeros que se dan cuenta. Son los primeros que se dan cuenta y te van a ofrecer la ayuda. Entonces yo muchas veces no era capaz de expresar lo que quería en japonés. Y entonces yo de verdad que no estaba utilizando el traductor. Quiero decir, a la hora de hablar con voces. Es decir, siempre intentaba utilizar el japonés. Entonces de esta forma también se me quedaba más en el cerebro lo que me enseñaba Carlos de las clases de japonés, ¿vale? Porque siempre, es decir, el reto era desde el principio empezar a hablar en japonés. Y entonces, claro, yo les preguntaba cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de conseguir mi propio arbaito, pues ahí sí que fue interesante. Ellos se pensaban que solo podría hablar en inglés, entonces decían, no, a ver, es que puedo, también puedo leer hiragana, también puedo leer katakana. Que sí que es verdad que sí, es que eso lo iba a decirlo ahora, ¿eh? Que sí que es verdad que kanji, pues la mitad me voy a empanar de lo que ponen en los sitios, pero que a ver, que también sé leer kanji. Y lo más curioso era cuando veían que realmente era capaz de escribir en hiragana ni que sea, ¿no? Es decir, evidentemente también en kanji, ¿no? Pero lo que más les sorprendía a los japoneses era eso. Entonces ellos, cuando se daban cuenta de que había un extranjero delante, que de verdad les interesaba la cultura, que de verdad estaba ahí esforzándose, porque ellos lo que más valoran es el esfuerzo, ellos te van a ayudar, sea como sea. Y muchas veces, incluso una vez perdí un pasaporte, ¿vale? Perdí mi pasaporte y perdí mi móvil, perdí todo, en un sitio que estaba a 2 horas en tren. Es decir, ni siquiera tenía el PASMO, que el PASMO era tarjeta de transporte, sin eso no puedes ir a ningún lado. Pues esa vez fui a un policía, le pregunté, el policía se suponía que solo podía estar en ese sitio, ¿vale? Es decir, en su área de, digamos, de moverse, pero fue tan amable de acompañarme a estos sitios de objetos perdidos. Luego los objetos perdidos se dieron cuenta de que, bueno, mi japonés tampoco era yo capaz de expresarles algunas cosas que había perdido, aparte del pasaporte. Pero se dieron cuenta que realmente tenía problemas, ¿no? Y entonces me acompañaron a otro lado. Y así todo el rato, es decir, me fueron acompañando sitio tras sitio, avisando a otro y pidiéndole a otro que estaba ahí trabajando que por favor vigilaran su área, y de verdad te acompañaban, de verdad te estaban ayudando. Los japoneses son súper maravillosos. Bueno, sí, si no ahora mismo no estaría aquí. No podría ni comer, no podría hacer nada, no podría haber vuelto ni siquiera. Porque, es decir, ni yo misma me acuerdo dónde vivo. Entonces, de verdad que esa vez fue impresionante. Y aún así estamos aquí viviendo, ¿no? Gracias, porque en ese momento de verdad que no tenía nada, fue todo gracias al japonés de Carlos. No, en serio, es decir, perdí todo en ese momento. Y si no fuera porque de verdad estaba recordando lo que él me enseñó, no hubiera podido sobrevivir, no podía hablar. Y es eso, que los japoneses son súper amables, que de verdad la cultura es impresionante, te van a ayudar, pero te van a ayudar siempre y cuando tú les demuestres que te esfuerzas. Judith está estudiando ahora, estamos preparando el N2 y espero que para en julio del 2025, ahora estamos en diciembre de 2024, nos podamos presentar y aprobarlo finalmente. Así que bueno, muchísimas gracias Judith hoy por hablarnos de tu experiencia en Japón. Si tenéis alguna pregunta, podéis contactarme en japaninter.net y nos vemos. Muchas gracias. Oiga, contacta con él, contacta con él, de verdad, es buena persona.